¿Alguna vez has pensado que la historia del comienzo del mundo no trata solo de árboles, ríos o animales? En realidad, es una narrativa llena de secretos, decisiones audaces y lecciones que todavía pueden transformar tu vida. Lo que la mayoría no ve es que cada error, cada elección equivocada e incluso cada sufrimiento humano tiene un propósito oculto que puede abrir puertas que nadie imagina. Imagina descubrir que aquello que parecía un fracaso en tu vida puede ser la pieza clave para tu mayor victoria. En este video entenderás cómo Génesis revela verdades profundas sobre fe, coraje y redención, y cómo estas lecciones se pueden aplicar hoy mismo, cambiando tu forma de vivir. Al principio, cuando todo aún era solo silencio y vacío, Dios habló y la creación comenzó a tomar forma. La oscuridad dio paso a la luz, el caos se transformó en orden, y cada detalle del universo fue moldeado con precisión. Imagina el impacto de ver los mares abrirse, las estrellas aparecer como un tapiz de fuego en el cielo, y la vida brotar de la tierra. No fue un accidente, sino un proyecto minucioso. Cada elemento creado tenía un propósito, como si cada pieza del rompecabezas revelara la grandeza del Creador. Pero lo más destacado de esta narrativa no fueron el sol, ni los mares, ni siquiera los animales que corrían libres por la tierra. El punto culminante fue el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que cada persona lleva dentro de sí una chispa divina, una capacidad de reflejar al Creador. Piensa en esto cuando creas algo, por pequeño que sea, una receta, un proyecto, incluso una simple idea. Estás imitando ese acto original de Dios. Esa semejanza no es solo un detalle, es enlamado y aún más profundo al colocar al hombre y la mujer en el jardín. Dios no solo les dio un hogar, sino una misión: cuidar la creación, multiplicar la vida y vivir en comunión con Él. ¿Te imaginas aplicar este principio hoy? Cuidar el entorno en el que vivimos, valorar las relaciones y ver nuestro trabajo como parte de un propósito mayor. Es como si Génesis nos recordara: el mundo no es un accidente cósmico, sino una obra maestra, y tú eres parte de esta gran historia que aún se está escribiendo. En el corazón del Edén, todo respiraba armonía. Los árboles frutales ofrecían alimento sin esfuerzo, los ríos corrían limpios, y no había lugar para el dolor o el miedo. El hombre y la mujer vivían en plenitud, caminando lado a lado, con el Creador. Era un ambiente perfecto, donde incluso el trabajo era placentero, sin sudor ni fatiga. Solo que la perfección siempre trae consigo la prueba de la elección, la libertad de obedecer o desviarse. Y fue en ese momento que la serpiente apareció, sembrando duda en lo que Dios había establecido. No fue solo una fruta, fue la ilusión de independencia, la idea de que podrían vivir sin necesitar a quien los creó. Cuando comieron, sus ojos realmente se abrieron, pero no hacia la gloria que esperaban, sino hacia la vergüenza, el miedo y la separación. Hoy, ¿cuántas veces caemos en la misma trampa, buscando atajos que parecen dulces, pero dejan un sabor amargo? Incluso frente a la desobediencia, Dios no se dio la espalda. Sí, hubo consecuencias en sudor, dolor y distancia, pero junto al juicio vino la promesa: la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Allí, en medio de la caída, nació la primera profecía de redención. Es como si Dios dijera: la historia no termina aquí. Y, curiosamente, no termina. Cada página siguiente de Génesis ya apunta hacia este hilo de esperanza. Caín y Abel nacieron en un mundo recién estructurado, pero ya marcado por la libertad y el riesgo de tomar decisiones equivocadas. Abel, pastor de ovejas, ofreció lo mejor de su rebaño. Caín, agricultor, dio solo una parte de su cosecha. La diferencia de actitud reflejaba el corazón de cada uno, y Dios percibió esa sutileza. Esto nos recuerda que no basta con hacer algo. La intención y el cuidado con que lo hacemos cuentan más de lo que imaginamos. La envidia creció como una sombra silenciosa dentro de Caín. Miraba a su hermano y sentía un vacío que la propia ira no podía llenar. El día en que decidió quitarle la vida a Abel, el mundo experimentó por primera vez el peso del pecado humano, y la sangre derramada clamó por justicia. Hoy, esta historia nos provoca a reflexionar sobre nuestras pequeñas semillas de envidia y cómo pueden crecer si no se controlan. Dios confrontó a Caín, ofreciéndole una oportunidad de elección, pero él decidió ignorar la advertencia. La tragedia humana no está solo en el acto de errar,
sino en la persistencia de alejarse de la corrección. Sin embargo, incluso en el castigo, Dios mantuvo un signo de protección sobre él, recordando que nunca abandona completamente a los que se pierden. Es un recordatorio de que, incluso en nuestros errores, siempre hay oportunidad de aprendizaje y de reinicio, y que la historia sigue revelando nuevas lecciones. La humanidad se había corrompido profundamente, y Dios vio que el corazón de los hombres estaba lleno de maldad. Pero entre todos, Noé destacó por su fidelidad y rectitud, alguien dispuesto a escuchar y obedecer, aún sin comprender completamente. L. Polk imagina el valor de comenzar a construir un arca gigantesca, enfrentando burlas y escepticismo, confiando solo en la fe. Esta es una lección atemporal en la fe, a menudo requiere acción antes de tener claridad total, aun cuando comenzó la lluvia. El mundo fue cubierto por aguas que destruían todo lo corrupto, pero el arca se convirtió en un refugio seguro. De animales, cada detalle planeado mostraba la precisión y el cuidado divino. Es impresionante cómo Dios transforma una situación de destrucción en un acto de preservación, recordándonos que incluso en las crisis más extremas hay propósito. Hoy podemos aplicar esto en cuando enfrentamos tormentas. La fe y la preparación nos mantienen a flote tras 40 días y 40 noches de lluvia. Las aguas finalmente bajaron y surgió un nuevo comienzo. Noé salió del arca, construyó un altar y Dios hizo la primera alianza con la humanidad, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Este ciclo de juicio y misericordia muestra que, incluso ante la destrucción, siempre hay espacio para esperanza y reinicio. Es un llamado a reflexionar. ¿Qué aguas debemos enfrentar para descubrir nuestra propia arca de fe y protección? Después del diluvio, la humanidad comenzó a multiplicarse y ocupar la tierra. Pero el orgullo se apoderó de algunos. Decidieron construir una ciudad y una torre que alcanzara los cielos, creyendo que podrían hacerse grandes por sus propios méritos. En la historia de la Torre de Babel nos recuerda que la ambición sin humildad siempre encuentra límites, y que la colaboración sin propósito divino puede volverse un obstáculo. Es como intentar subir escaleras infinitas sin mirar realmente a dónde quieres llegar. En Dios, viendo la obstinación, decidió confundir el lenguaje de las personas, dispersándolas por toda la tierra. La diversidad de lenguas y culturas surgió en ese momento, y lo que parecía un fracaso humano se convirtió en un plan divino para la multiplicación y el enriquecimiento de la vida. Hoy, podemos entender que los obstáculos impuestos por Dios a menudo buscan protegernos de caminos que nos llevarían a la destrucción. Cada barrera es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Al final, la dispersión de los pueblos fue un reinicio silencioso, lleno de desafíos, pero también de potential. Cada grupo tuvo que aprender a vivir en nuevas tierras, comunicarse de maneras diferentes y construir nuevas historias. Esto nos recuerda que, a menudo, los cambios inesperados nos obligan a desarrollar habilidades y resiliencia que jamás imaginaríamos. La narrativa de la Torre de Babel nos prepara para el siguiente capítulo de fe y promesas, donde la obediencia y la confianza son fundamentales. Abraham recibió un llamado que cambiaría no solo su vida, sino toda la historia de la humanidad. Dios le pidió dejar su tierra, su familia y todo lo que conocía, rumbo a un lugar que aún no había visto. Imagina el valor necesario para seguir sin mapa, sin garantías, confiando solo en la promesa. Es como embarcarse en un vuelo hacia un destino desconocido. Confiando completamente en el piloto que no puedes ver, la fe de Abraham se manifestó en cada paso, incluso frente a desafíos y dudas humanas. Creyó en la promesa de un hijo cuando ya estaba en edad avanzada, demostrando que creer no depende de la lógica, sino de confiar en lo invisible. Hoy, podemos aplicar este principio a grandes logros. Muchas veces requieren actuar antes de ver la certeza, ya sea un proyecto, un cambio de carrera o incluso una relación. Actuar con fe transforma posibilidades en realidad aún más profundo. A la promesa hecha a Abraham no era solo sobre él, sino sobre una descendencia que bendeciría al mundo entero. Cada decisión basada en la confianza se convirtió en una piedra fundamental de un legado eterno. Es fascinante cómo la historia de fe de Abraham nos invita a mirar más allá de lo inmediato, a pensar en impacto, legado y propósito. A medida que avanzamos en esta narrativa, vemos cómo cada elección de fe prepara el terreno para bendiciones futuras, conduciéndonos a los siguientes capítulos de Génesis. Isaac nació como la prueba viva de la fidelidad de Dios y la paciencia de Abraham. Su nacimiento trajo alegría
pero también recordaba que las promesas divinas requieren tiempo y confianza. Imagina la esperanza que Abraham y Sara sintieron al sostener al hijo, fruto de años de espera y oración. Es un recordatorio de que las promesas de Dios muchas veces se cumplen de manera inesperada, pero siempre en el momento adecuado, antes de temprano. Isaac estuvo rodeado de desafíos que probaban su fe y obediencia. La historia de la casi ofrenda de Isaac por Abraham es impactante, una prueba de confianza, coraje y sumisión a la voluntad de Dios hoy. Aprendemos que la verdadera fe se manifiesta precisamente cuando somos puestos a prueba. No se trata solo de creer en los momentos fáciles, sino de mantenerse firme, aun cuando todo parece ir en contra de nuestras expectativas. Además, Isaac representa continuidad, vínculo entre generaciones y cumplimiento de promesas. Su vida nos enseña que el legado de fe no es solo sobre milagros visibles, sino sobre confianza diaria, decisiones correctas y relación íntima con Dios. En cada paso de Isaac nos recuerda que, incluso en medio de incertidumbre, nuestras elecciones pueden alinearse con el plan divino, preparando el camino para bendiciones mayores. Jacob entró en la historia cargando sueños y ambiciones, pero también habilidad para el engaño. Desde su nacimiento, competía con Esaú, su hermano, por la primogenitura, y no dudó en usar estrategias para obtener lo que deseaba. Esta narrativa nos recuerda que todos tenemos zonas de sombra, momentos en los que nuestras decisiones pueden estar motivadas por el ego y el deseo inmediato. Es como mirarse al espejo y reconocer que a veces necesitamos madurar antes de recibir bendiciones verdaderas. Pero Dios, con infinita sabiduría, transforma debilidades en aprendizaje. Jacob experimentó luchas a noches de inquietud, encuentros inesperados y la famosa lucha con el ángel que moldearon su carácter y lo prepararon para recibir la bendición divina. Hoy es una invitación a reflexionar en cada desafío y tropiezo puede ser utilizado para nuestro crecimiento personal y espiritual, si estamos abiertos a aprender de ellos. Además, la historia de Jacob nos enseña que la bendición no significa ausencia de dificultades, sino transformación a través del proceso. Dejó de ser un hombre astuto e inseguro para convertirse en Israel, aquel que lucha con Dios y prevalece. Esto nos inspira a ver nuestras propias luchas como oportunidades de evolución, recordando que el propósito divino se revela cuando enfrentamos la vida con fe, coraje y resiliencia. José comenzó su historia como el hijo amado de Jacob, pero también fue víctima de la envidia y el odio de sus hermanos. Lo vendieron como esclavo y él enfrentó injusticias que podrían haber roto cualquier espíritu. Sin embargo, José mantuvo su fe e integridad, recordándonos que la adversidad no define nuestro destino. Es como una prueba de fuego. Es bajo presión donde el verdadero carácter se revela y se fortalecen. En Egipto, José enfrentó tentaciones, acusaciones falsas e incluso prisión, pero su habilidad para interpretar sueños y su fidelidad a Dios comenzaron a cambiar su destino. Se convirtió en alguien indispensable, mostrando que el talento y el carácter alineados con la fe pueden abrir puertas que parecían cerradas. Hoy, aprendemos que incluso en momentos de injusticia o fracaso, nuestras acciones y decisiones pueden preparar el camino hacia oportunidades increíbles. Finalmente, José fue elevado a gobernador de Egipto, salvando a la nación y a su propia familia del hambre. Su historia es un poderoso recordatorio de que nada es en vano y que Dios transforma el sufrimiento en bendición. Cuando confiamos y perseveramos, el reencuentro con sus hermanos, donde el perdón y la reconciliación se vuelven esenciales, nos enseña que la verdadera victoria incluye misericordia y propósito. Así, la narrativa de José prepara el cierre de Génesis, conectando la fe, la paciencia y el plan divino. A lo largo de Génesis, vemos que Dios no actúa al azar. Cada evento, cada personaje y cada decisión humana encaja en un plan mayor. Desde la creación hasta José, el hilo conductor es la revelación de un propósito eterno, que incluye redención, bendiciones y aprendizaje continuo. Es como un mosaico, cada pieza tiene su lugar, y solo al mirar de lejos podemos comprender la obra completa. A la historia muestra que el ser humano, con sus fallas y virtudes, es constantemente llamado a la confianza y a la obediencia. Incluso los errores, las decisiones equivocadas y los momentos de debilidad son usados para cumplir planes mayores. Esto nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas.
¿Cuántas veces no percibimos que dificultades, encuentros inesperados o retrasos son etapas de un propósito más grande que aún se revela? Finalmente, Génesis nos enseña que el Dios que crea, juzga y bendice es también un Dios de esperanza y continuidad. Cada promesa hecha a Abraham, Isaac, Jacob y José apunta más allá del libro An, un plan de redención que atraviesa toda la Biblia. Es un llamado a mirar nuestras vidas con fe, a ver que incluso en el caos hay dirección y que somos parte de una historia que no termina aquí, sino que se extiende más allá de nuestra comprensión inmediata. Después de sumergirnos en Génesis, queda claro que cada elección, cada desafío y cada promesa tienen un propósito mayor. Y la pregunta es, ¿estás viendo tu vida solo como rutina o estás percibiendo el plan que puede estar dibujándose en cada momento difícil? ¿Qué actitud puedes tomar hoy para alinear tus decisiones con algo más grande y transformar tus fracasos?